Hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy vamos a iniciar las salidas a la cordillera, a los salares o por lo menos a las alturas de la precordillera. Vamos a movernos al paisaje más excepcional, más particular. Algo que solamente se puede disfrutar en pocas regiones del mundo. Y está aquí, en 200 a 300 kilómetros de distancia de Copiapó. Hoy una pequeña introducción a las rutas y a los sectores específicos de la Alta Cordillera. Hola amigos de GeoVirtual.cl. Bueno, aquí estoy en un mirador donde se puede ver bastante bien la precordillera hasta de la cordillera de la zona de la región de Atacama. Aquí podríamos ver un poco dónde vamos a ir ahora, a las rutas que traspasan la precordillera y llegan a los salares y a la alta cordillera. Aquí abajo estamos justamente encima ahora de la quebrada Paipote, el camino internacional, uno de los principales conexiones a Argentina desde la región Atacama, y esta quebrada Paipote es el inicio de un camino bastante interesante, bastante bonito, donde vamos a desarrollar algunas excursiones, algunas rutas, vamos a disfrutar de una extrema belleza y extremadamente hermoso y único también en el mundo. Bueno, la idea es, como son tantas distancias, eso no vamos a hacer en un día, eso vamos a hacer en varios días. Hay varios circuitos, varias rutas aquí que se puede disfrutar, pero casi siempre se comienza por la quebrada Paipote. Lo otro sería la quebrada Carrizalillo, que también en un momento, por supuesto, vamos a aprovechar para cruzar la precordillera aquí de Atacama. Bueno, lo más bonito aquí es este paisaje desértico, los cerros en sus colores. Ni siquiera hoy día es un día de excelente vista. Hoy día tenemos bruma, tenemos un poco hasta polvo en el aire, pero bueno, eso es así, pero igualmente es únicamente hermoso y es muy, muy especial. Algunos detalles si uno va a la precordillera, a la cordillera, a los salares, ¿no? Tengan precaución, vamos a subir a alturas sobre 4.000 metros. La salud tiene que ser compatible, siempre con precaución. Avisan a los amigos dónde están, dónde van, o llevan un poco más caro, un poco más complejo, un teléfono satelital o un spot o un sistema de llamado de emergencia, algo así. Bueno, el auto ruso tiene uno de GLONASS de Rusia, no creo que va a funcionar. Ya, el mami ruso es nulo o no suficiente. Claro, es natural que la cordillera de los Andes en los tiempos de 1850 a 1900 era principal destino de varias expediciones científicas y cartográficas. En los años 1890 a 1910 se logró un reconocimiento un poco más profundo, pero de toda manera todavía existen áreas casi desconocidas, casi nunca penetradas por el ser humano. Se debe destacar la Carta de San Román 1892 y del Riso Patrón 1906, que por primera vez lograron un reconocimiento territorial bastante completo. Pero existen excelentes descripciones de los caminos por Pircas Negras como el caballo por Ignacio Tomeco y Hermann Burmeister.
en 1850. Burmeister era un reconocido paleontólogo alemán que se radicó en Argentina en 1861 y asumió la dirección del Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Además, hay que nombrar las expediciones de James Melville Gillis en 1851 por el sector Joquiera y Come Caballos. Alejandro Bertrand realizó en 1885 una cartografía de todo el sector entre Pedernales, Maricunga y Cuesta San Francisco. Bien, como ya he hablado en el sitio más arriba, en el mirador, aquí ya estamos en la carretera, ya estamos en el camino internacional, ya estamos a un punto crucial, como veamos eso. Para realizar salidas a terreno, excursiones a la cordillera, hay que tomar algunas cosas en cuenta. Es un poco más complejo, más diferente que cualquier otra excursión a la playa, a la cordillera, a la costa, a la precordillera, o como sea. Primero, la altura. Segundo, las distancias. Y tercero, el abastecimiento de combustible. Entonces, aquí vamos a fácilmente subir a 4.000 metros, 4.200 metros, aquí en la misma precordillera. Después en la cordillera fácilmente a 4.700 metros y más si uno quiere. Y claro, eso es complejo para uno, para el ser humano, complejo para la tecnología, los autos. Entonces hay que tener bastante cuidado y siempre estar puesto para volver si la salud de alguien o de uno mismo no está compatible o uno está con mal día, hay que volver, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene dolores de cabeza fuerte, hay que bajar, hay que volver. Eso pasa, ¿no? Y por supuesto uno no toma tanto alcohol el día anterior, no fuma y cosas que ayudan un poco a mantener su salud compatible para esta altura. Después hay que indicar las distancias. Las distancias aquí son tremendas y casi no hay bombas de benzina. Entonces hay que llevar suficiente combustible para 600 kilómetros, 700 kilómetros, capaz 800 kilómetros por si acaso. Las bombas de benzina están en Copiapó, en El Salvador y en Diego de Almagro, digamos, en gran rasgos que podrían ayudar aquí. Pero mejor llevar una cantidad no menor de combustible. También hay que llevar repuestos, hay que llevar neumáticos. Los caminos generalmente son excelentes, pero siempre hay tramos que no lo son. Por ejemplo, aquí el camino internacional hacia arriba, vemos en una forma está en mal estado, en digamos 20-30 kilómetros. Antes y después está excelente pavimentado. Siempre hay que conducir con alta precaución. Eso no es una autopista acá. Hay imprevistos, hay maderas encima, hay erosiones y encima el paisaje también merece una velocidad decente, una velocidad lenta con algunas paradas, digamos, ¿no? Lo otro es, si uno realmente quiere ir a la cordillera principal, a la laguna verde, a la frontera, en realidad hay que hacer kilómetros en la mañana, bien temprano, sin parar mucho, sin parar, por ejemplo, en Puquios o aquí donde estoy, porque claro, el tiempo, si uno no está preparado para pernoctar, el tiempo mejor aprovechar arriba y no abajo, aunque hay que decir, eso sí, el cuerpo necesita aclimatización. Significa, yo tengo que parar, sí, yo paro siempre una vez en 2.000 metros, 2.700 metros por ahí, para quedarme aquí media hora, para que el cuerpo se aclimatiza. También pero hay que tener bastante claro, como las distancias son largas, fácilmente 600 kilómetros por día. Imagínate eso, en este tipo de carreteras hay que prepararse para avanzar en el comienzo bastante rápido. Bueno, se puede pernoctar, se puede llevar carpas, se puede ir a los refugios que existen, Santa Rosa o Laguna Verde, ¿no? Se puede, no hay ningún problema, ¿no? También hay que indicar
los caminos. ¿Cuáles son los caminos que se puede ir? Primero, claro, es la típica excursión Copiapó, Camino Internacional, la Coipa Maricunga por Crucero, por supuesto, hacia complejo fronterizo, complejo de aduana de Chile, hacia la frontera, hacia Ojos de Salado, hacia Laguna Verde. Ida, vuelta, 600 kilómetros, y yo recomiendo hacer eso nomás, en 2 días o en 3 días, o si es necesario en un día, pero hay que apurarse, hay que un poco levantarse temprano, y uno llega seguramente muy, muy tarde y muy cansado, vuelta en Copiapó en la noche. Lo otro es, claro, hay mucho más caminos, por ejemplo, la vuelta por la puerta junto a Las Vegas y paso Maricunga, Laguna Santa Rosa, Salar de Maricunga y vuelta por el Camino Internacional, ¿no? Otra idea, no es tan brutal, son como 360 kilómetros, eso sí es posible en un día, pero igual se puede pernoctar en el refugio en Santa Rosa o llevando carpas. Hay mucho más posibilidades. Yo estoy hablando ahora de todas las entradas por Quebrada Paipote que conducen a Santa Rosa, Laguna Verde, Maricunga. También se puede doblar ahí arriba en Maricunga hacia el norte, llegando al fondo a Pedernales, Salar de Pedernales y después El Salvador o bajando a Diego. Excelente, una ruta preciosa, una excursión preciosa, y uno puede echar benzina en El Salvador o en Diego de Almagro, pero ojo, siempre hay que llevar algunos bidones de combustible. La otra entrada que todavía no mencioné es, claro, por Carrizalillo. Ahí uno puede entrar por la Quebrada Carrizalillo, viendo a La Guardia, Mina Maricunga, y uno llega a la Laguna Negro Francisco. Esta laguna es preciosa, este sector es único. Bueno, de la Laguna Negro San Francisco uno puede llegar fácilmente al Salar de Maricunga, camino excelente, y volviendo por Quebrada Paipote o viceversa, por Quebrada Paipote, por Maricunga, por Santa Rosa, doblando al sur hacia Laguna Negro San Francisco. Existen aquí miles de posibilidades. Eso solamente yo mencioné son los caminos principales. Ni hablamos de los caminos, digamos, secundarios, terciarios y caminos escondidos que existen, como el Paso Cachito. El otro camino, no hablé de La Guardia, Pircas Negras, excelente, un camino precioso, único, con un paisaje único. Se ve, hay tráfico acá, ¿no? Pero no es tanto. Si uno habla de un vehículo por hora, ya estamos más o menos en la estadística normal. En algunos caminos hay capaz un vehículo por día o hasta menos, ¿no? Ahí tengan cuidado, siempre suficiente agua, suficiente combustible, siempre suficiente algo para comer también, aunque arriba no se recomienda comer mucho, ¿no? Con eso uno puede visitar capaz uno de los sectores más preciosos, más únicos del mundo aquí en la cordillera de los Andes, en la región de Atacama. Ahí vamos a realizar algunas salidas. En la cordillera o precordillera de los Andes, en la región de Atacama, hay miles o más sitios únicos y preciosos. Aquí una pequeña selección de lugares en el sector alto andino cerca Copiapó. Bueno, una selección a la rápida, hay miles y miles más. Comenzamos por la Cuesta Maricunga, que nos lleva a una altitud de 4.140 metros, con una vista única, especialmente a la cordillera principal de los Andes, los Tres Cruces y Salar de Maricunga. Después vamos a la Laguna Santa Rosa, con una fauna tan interesante, flamencos, una vista panorámica única, ubicada en una altitud de 3.760 metros, en plena depresión de los salares. El Salar de Maricunga con el volcán Copiapó, una vista panorámica casi surrealista. El volcán Copiapó tiene una altitud de 6.052 metros. También aquí en el sector se ubican las instalaciones de la aduana de Chile. Para continuar, las cascadas del río Lama y los faldeos
de los Tres Cruces. Los Tres Cruces ya marcan la frontera a Argentina y tienen una altitud de 6.748 metros, el segundo cerro más alto del área, después del Ojos del Salado, con sus 6.893 metros. Y claro, en continuación la Laguna Verde y el sector de la Cuesta San Francisco, en 4.727 metros de altitud. Se puede disfrutar una vista única en el mundo. La Laguna Verde se ubica ya en alrededor de 4.300 metros de altitud y no es tan verde, luce más turquesa, una tonalidad tan particular, tan espectacular en conjunto con su entorno. Hacia el sur, en la depresión de los Salares, se ubica la Laguna Negro Francisco, que marca además el término de esta depresión hacia el sur. Ya no existen cuencas endoreicas, es decir, cuencas sin salida natural al mar. La cuesta Pircas Negras, con su vista panorámica al Jotabeche, excepcional. En el norte, claro, hay que mencionar Salar de Pedernales, un salar bien grande y un verdadero salar. Es el punto más bajo de la depresión de los salares, con solamente 3.370 metros de altitud. Bien, hay muchos más lugares para mencionar. Eso sí vamos a ver en futuro, en excursiones, o mejor hay que decir en expediciones a la cordillera. Ahí estoy en la otra entrada, en la otra posibilidad de entrar para llegar a la alta cordillera aquí en Atacama. Esta segunda oportunidad o este segundo camino, bien hecho, es la Quebrada Carrizalillo. La Quebrada Carrizalillo comienza, en Antoco, en la comuna de Tierra Amarilla, algunos 30 kilómetros en distancia en Copiapó. Como se ve, el camino es en peque, el camino está bastante bien pavimentado, el camino, claro, pasa por un paisaje único, como se ve, impresionante, y realmente es una buena opción para llegar a la cordillera. Principalmente este camino, claro, conduce a la cuesta Pircas Negras, al paso Pircas Negras, donde en verano igual uno podría entrar a Argentina, pero en verano más este paso muchas veces está cerrado, hay que informarse antes, pero igual este valle o este sector entra a sectores, pero preciosos. Bueno, estamos aquí, eso sí, todavía en la cuenca del río Copiapó al fondo. Y un poco más, 70 kilómetros más arriba, viene la Cuesta Castaño, la nueva cuesta, digamos. Hay una antigua también, El Gato, que es excelente, pero claro, El Gato sería una excursión propia para un día. Eso es bastante complejo, este camino. Pero la Cuesta Nueva no. También este sector aquí conduce a la Laguna Negro Francisco, al volcán Copiapó, y también uno podría andar en un buen camino, comunicar con Maricunga, con todo el sector de Maricunga, que ya está un poco más lejos, ¿no? Hay que llevar seguramente benzina. Hay que también, como en el otro caso, también tener siempre la conciencia, vamos a subir a 4.000 metros. Extrañamente, esta cuesta, la Pircas Negras, era por si acaso la cuesta histórica, que siempre usa como caballos, ¿no? Pircas Negras, hay 3, 4 cuestas de baja altitud al fondo de 4.200, 4.100 metros nomás que conducen a Argentina. Eso era, claro, el camino principal en la historia de las tropas que llegaron de Argentina, tropas de animales, de gente, viajeros, el burmeister que llegó desde Argentina y otros también aquí. Por eso aquí vamos a ver mucha historia, aquí vamos a ver muchas ruinas, hospedajes existieron aquí. Claro, este camino funcionó bien porque no aquí, pero más allá en Figueroa, en La Guardia, siempre hay agua, siempre hay vegetación, o más vegetación, mejor dicho, y claro, la altitud, ¿no? Hay que indicar 4.200 metros nomás aquí. En el otro paso tenemos 4.700, más de 4.700, y claro, una distancia mucho mayor. Bien, eso es para ver la otra entrada, digamos, la otra posibilidad para visitar los Andes, para visitar aquí los cerros más altos, los cerros de la región de Atacama.
Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, espero que nos vemos la próxima semana. Aquí, ojalá nos vemos. Chao.